bienvenidos un sábado más a la casa del Señor. Es un privilegio estar nuevamente en este lugar. Hoy somos un poquito menos aquí en el templo. Sabéis que comenzamos la semana de oración, pero los niños también tienen su semana de oración. Yo creo que es bueno que ellos puedan tener también su momento. Por eso hoy no ha habido historia para niños. Ellos tienen ahora su historia pues, en el lugar donde se están reuniendo en esta mañana. Así que vamos a tratar de disfrutar y de alguna forma de recargar nuestras baterías espirituales con esta semana de oración. Esto tenemos que hacerlo todos los días, pero de alguna forma la semana de oración también lo que quiere es que podamos impulsarnos, podamos de alguna forma animarnos entre nosotros y podamos finalmente pues cumplir con nuestro cometido como creyentes. Amén. Así que vamos a tratar de disfrutar, como decía, de esta semana. Bueno, sabéis, ya se ha dicho, lo recuerdo por si hay alguno que quizás ha llegado un poquito más tarde, lo que es el domingo, de domingo a jueves, tendremos la reunión por Zoom a las 8 de la tarde y habrán varios pastores, que ya se ha proyectado en la pantalla, que tendrá cada día una temática cada pastor. El viernes se hará aquí en la iglesia, la tendrá el hermano Casildo, y el sábado 19 concluirá nuestro hermano Roberto con la semana de oración. Y ese será un poquito, digamos, el programa que vamos a tener durante esta semana. Así que espero que tomemos nota para que ninguno pueda dejar de perderse esos temas tan interesantes que vamos de alguna forma a degustar. Muy bien, el tema de hoy, la revista nos muestra de alguna forma el compromiso que nosotros debemos tener como creyentes. Y el título del día de hoy es «Iré a hacer discípulos, el discipulado y la misión». Esta mañana se comentaba, ¿verdad? Comentaba el hermano, ¿cuántos hacemos la obra misionera? ¡Fua! ¿Cuántos? La mies es mucha, hemos cantado, pero los obreros ¿cuántos son? Pocos, pero sin embargo aquí somos muchos, ¿verdad? Somos muchos. Quizás nos falta un poquito de desenfoque, nos pasa un poquito como a las cámaras de vídeo o a veces la cámara del móvil, cuando está desenfocada, ¿verdad? Necesitamos un poquito de enfoque para enfocarnos realmente en la misión y en la obra por la cual el Señor nos ha llamado. Y la revista va a estar enfocada en la misión, en el compromiso que nosotros debemos de hacer como discípulos de Jesús, si es que realmente somos sus discípulos. Y fijaros que el texto bíblico, y lo conocemos de memoria, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, allí Jesús dijo aquellas palabras, entonces se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Es más, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Porque no solo hemos leído, sino que también lo hemos escuchado en la iglesia muchísimas veces. Quizás a lo mejor hay algunas cosas que todavía no entendemos y no comprendemos. Cuando hablamos de la palabra discípulo, ¿qué entendemos nosotros por discípulo? ¿Qué es un discípulo? Bueno, cuando uno coge el diccionario, pues podemos ver varias acepciones. Una de ellas principalmente dice que es un seguidor. Alguien que sigue, ¿verdad?, a un maestro en este caso. También nos dice que es un alumno. Un discípulo es alguien que está aprendiendo. Es un aprendiz. Pero también nos dice el diccionario que es un imitador. Es aquel que de alguna forma imita al maestro. Yo no sé si alguno de vosotros recuerda una película famosa, tuvo mucho éxito en la taquilla, que era Top Gun, Ídolos del Aire.
Y allí salía el famoso actor de cine Tom Cruise con unas gafas muy chulas, ¿verdad? Unas Ray-Ban que son el modelo Aviador o Aviator, es el modelo de Ray-Ban Aviator. Son unas gafas que esta empresa diseñó exclusivamente en 1937 para todos los aviadores del ejército de los Estados Unidos. Todos los pilotos llevaban este modelo de gafas, las Aviator. Y cuando se estrenó la película de Top Gun en 1985-86, no recuerdo exactamente, pues evidentemente el protagonista se puso esas gafas porque era un piloto de aviador. ¿Sabéis? En la revista Time, en Estados Unidos, se hizo un artículo sobre la película y se dijo que por el mero hecho de que Tom Cruise había llevado las gafas en la película, habían subido las ventas de estas gafas un 40% a nivel mundial. ¿Qué pasó? Que mucha gente quería imitar al actor de cine, a su ídolo. Y podía ver por la calle mucha gente con las gafas, se sentían especiales, se ponían la chupa de cuero, como dicen, ¿verdad? Algunos se compraban la moto, querían imitar al actor de cine. Bueno, pues la palabra discípulo de alguna forma nos está diciendo que el discípulo tiene que imitar al maestro. Tiene que de alguna forma parecerse al maestro. Eso es lo que realmente es un discípulo. Y fijaros que la palabra de Dios, bueno, en este caso quiero leer una cita antes del Espíritu y Profecía, donde Elena White dice que durante 3 años y medio los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo había conocido alguna vez. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaron y hablaron con Él. No ordenó a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino les decía simplemente: seguidme. Los discípulos tenían entonces que salir como testigos de Cristo declarando lo que habían visto y oído de Él. Tenían que capacitar y educar a otros, enviándolos a compartir el mensaje del Evangelio. Y para hacerlo recibieron el poder del Espíritu Santo. 3 años y medio para imitar al Maestro, para aprender del Maestro, para saber de la doctrina del Maestro. Por eso es importante que nosotros sepamos de esa frase popular que dice que un discípulo no nace, un discípulo se hace. Porque alguno puede decir: bueno, pero yo no tengo el don, yo no tengo el talento, yo no he nacido con... Eso es una excusa. El discípulo no nace, el discípulo se hace. Y para que un discípulo se haga, como dice el Espíritu Profecía, requiere de pasar tiempo ¿con quién? Con Jesús, con el Maestro, con aquel a quien nosotros realmente queremos imitar. Fijaros que Jesús quiere dejar claro y quiere dejar la huella en el corazón, la seguridad en el corazón de sus discípulos para decirle: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, y en mi autoridad y en mi poder yo os envío. Pero os hago una pregunta: ¿envió solo a los apóstoles? No. Envió a todos aquellos que habían creído en Él. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que entender que el discipulado no es algo exclusivo de unos pocos. El discipulado, digamos, y el ir a predicar el Evangelio no es algo exclusivo del pastor o de los líderes de iglesia. El ir a discipular y hacer discípulos es misión de toda la iglesia, de cada uno de nosotros. Y ahí, mis queridos hermanos, es donde nosotros tenemos que hacer un poquito más de énfasis. No hay llamado más elevado, dice el Espíritu de Profecía, que el de ser discípulos de Cristo. En términos simples,
El objetivo de cada verdadero discípulo es ser como Jesús. Ser como Él. Yo no sé si alguno de vosotros recuerda a la famosa cantante Amy Winehouse. ¿Alguno la recuerda? Cantante británica, con una voz muy característica, una muchacha joven que marcó un estilo diferente. Bueno, pues esta muchacha, a la edad tan solo de 27 años, cuando estaba ya en el top, en el número 1, ¿verdad? Cuando sus canciones eran canciones de éxito, a la edad de 27 años murió por causa de una intoxicación etílica. Falleció. Y yo recuerdo porque fue, digamos, una noticia muy impactante, una cantante muy famosa. Pero yo cuando veía las noticias, de verdad os lo digo, aún recuerdo la imagen de algunas muchachas que fueron al entierro, que parecían ella. Eran idénticas a la cantante. Andaban como ella, vestían como ella, el mismo peinado que ella. Era algo impresionante. ¿Por qué a veces a los cristianos nos cuesta tanto imitar a nuestro Maestro? El mundo lo hace con sus ídolos. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto imitar a nuestro Maestro? Qué bueno sería que nosotros como discípulos de Jesús pudiésemos andar como Él anduvo, haciendo el bien, curando, sanando, atendiendo, ayudando y predicando el Evangelio del Reino de Dios. Imitadores de Jesús. Aquellos que realmente, ¿verdad?, se enfocan y se centran en su verdadero ídolo. Pero sin embargo, ¿cuántas veces imitamos otras cosas o a otras personas que no son realmente nuestro verdadero modelo? ¿O no lo deben ser? Es sorprendente, pero muchas veces en el mundo en el que vivimos vemos gente que es fiel a sus ídolos y nosotros muchas veces no somos fieles a nuestro Maestro. No imitamos realmente al Maestro. Mis queridos hermanos, quizás a veces no entendemos que la orden de Jesús para ir a hacer discípulos es una orden sagrada. Es una obra que debemos de hacer porque el Señor la ha depositado en nuestras manos. Y es interesante porque en la revista de la Semana de Oración nos narra la historia de Tabita. ¿Recordamos la historia de Tabita, conocida como Dorcas? Una verdadera, podemos decir, seguidora de Jesús, una discípula de Jesús. Y hacía una obra extraordinaria. ¿Cuántas mujeres agradecían la obra de esta mujer? A tal punto que cuando ella murió, muchas fueron y le dijeron a Pedro: no puede ser, Dios no se puede llevar a una persona como ella. Y Pedro, con el poder de Dios, resucitó a esta gran mujer. Porque esa obra debía seguir siendo hecha. A veces, mis queridos hermanos, a veces me pregunto por qué nos cuesta a nosotros los cristianos cumplir con la misión que Jesús nos ha encomendado. ¿Por qué nos cuesta tanto? Muchas veces, seguro que alguno de vosotros lo comprendéis, habéis estado en comisiones de nombramiento, habéis estado en juntas de iglesia y sabéis a veces las dificultades que se nos plantea a la hora de elegir algún cargo,
a la hora de llamar a alguien para una responsabilidad. Me cuesta entender, mis queridos hermanos, que incluso nos cueste encontrar personas para llevar el cargo de ADRA. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Necesitamos gente comprometida. Yo entiendo que muchas veces tenemos responsabilidades, hay cosas que hacer. Pero realmente no habrá nadie. ¿Recordáis las palabras de Dios en el cielo? Dicen que el Señor estaba contemplando a Isaías y le dijo al ángel, dice, deja la puerta entreabierta para que escuche las palabras. Y el texto bíblico dice, pero ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Heme aquí, envíame a mí. ¿Sabéis lo que decimos los adventistas? Heme aquí, Señor, pero envíalo a Él. ¿Cómo vamos a terminar la obra de Dios si no estamos dispuestos a colaborar con el Señor en la misión de la predicación del Evangelio? Es imposible. Por lo tanto, mis queridos hermanos, quizás tenemos que replantearnos si realmente estamos siendo discípulos de Jesús. Porque el discípulo es el que sigue al Maestro, es el que anda con el Maestro, es el que imita al Maestro. ¿Y dónde estamos nosotros? Durante estos 40 días de crecimiento espiritual hemos estado leyendo este libro, Llenos del Espíritu. Es un libro que se repartió hace exactamente 41 días. Y hemos estado leyendo este libro pues para, de alguna forma, pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu, que haya un crecimiento espiritual en nuestras vidas para tratar de ser mejores en todos los sentidos, incluso en el trabajo misionero. Yo no sé si habéis podido leer el día de ayer, pero en el día de ayer hay una historia preciosa de una mujer llamada Louisa M.R. Stead. Esta mujer, en 1880, ella nació en lo que era Inglaterra, y ella tuvo que emigrar a los Estados Unidos con su esposo y su hija. Y como muchos que venís de otros países, cuando uno emigra a otro país, los primeros meses, o a lo mejor el primer año, es duro. Es duro. Imaginaros en 1880, que no habían las condiciones que nosotros tenemos. Bueno, pues después de unos 3 meses más o menos, el esposo consiguió trabajo. Y en esto que el esposo pues empezó a trabajar, estuvo unos meses trabajando, pues llegó un fin de semana en el que pudieron decir, oye, vamos a tomarnos 3 días de vacaciones, nos vamos a la playa. Y se fueron a disfrutar de 3 días de vacaciones a la playa. Con tan mala fortuna que los que habéis ido muchas veces al mar, ¿verdad? Pues no siempre está tranquilo. A veces va uno a la playa y dice, vaya, hoy hace un mal temporal, ¿no? Y no se puede uno pues bañar o disfrutar, ¿no? Bueno, pues resulta que este hombre, el esposo de Luisa, vio que había un muchacho que se estaba ahogando. Y entonces se tiró para salvarlo, con tan mala fortuna que falleció él y el muchacho. Los dos murieron ahogados. Ella tuvo que dejar el piso donde estaban rentando, se quedó sola con su hija
y empezó a dormir en el banco de un parque. Y ella dice, Señor, no tengo nada en este momento, pero hay personas en la Biblia que también lo perdieron todo y sin embargo te alabaron. No tienes que bendecirme para que yo te alabe. Confío en ti y te alabo por lo que sea que estoy experimentando. Y esta mujer, allí en el parque, durmiendo con su niña en brazos, se puso a cantar. Y un hombre la escuchó. Se acercó a ella, intentó averiguar de su vida. Ella le contó su historia, le contó su experiencia por lo que había pasado. Y este hombre le dijo, no puedo creer que después de la situación que estás viviendo puedas estar cantándole a Dios. El hombre no lo podía creer. ¿Sabéis quién era este hombre? Era uno de los hombres más ricos en aquel momento de los Estados Unidos. Era el dueño de todas las vías ferroviarias que había en Estados Unidos. Le dio trabajo, la contrató. Luisa era tan buena cristiana, una cristiana ejemplar, que la puso prácticamente a cargo de toda la empresa. Esta mujer, pasado unos años, sintió que el Señor la llamaba a servir en las misiones, vendió su casa, una casa preciosa que había comprado, vendió todo e invirtió todo el dinero que tenía en ayudar a la gente más desfavorecida. 32 años hasta que finalmente falleció. Su hija siguió haciendo la obra de su mamá. ¿Sabéis cuál era el himno que ella cantaba porque ella fue la que compuso ese himno? Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Una experiencia extraordinaria de una mujer que creía en Dios, que imitaba al Maestro. Hasta en su trabajo era una mujer ejemplar en todo lo que hacía. Su confianza estaba puesta en el Dios Todopoderoso. Mis queridos hermanos, quizás nosotros todavía no entendemos que el servir en la obra de Dios es un privilegio. ¿Es una responsabilidad? Claro que sí. Llevar un cargo en la iglesia o una responsabilidad en la iglesia no es un premio, es una responsabilidad a veces dura, pero es un privilegio. Todos los que sirvieron en la obra de Dios pasaron por momentos difíciles, por situaciones adversas. ¿O acaso nosotros no hemos vivido alguna experiencia también dolorosa? Pero mis queridos hermanos, tenemos que entender que el servir en la obra de Dios es un privilegio. Y el Señor ha puesto ese privilegio en nuestras manos. La de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. La de alguna forma participar en la predicación del mensaje de los tres ángeles. Pero ¿dónde estamos nosotros? Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres morales, dice Elena White. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. Debemos ser conductores consagrados por los cuales la vida del cielo se comunique con otros. ¿Dónde estamos, mis queridos hermanos? ¿Hemos olvidado nuestra tarea? ¿La hemos dejado un poquito de lado? ¿Queremos que Cristo venga, sí o no? Pero el texto bíblico nos dice que Cristo no vendrá hasta que este Evangelio del Reino sea predicado a toda nación, tribu, lengua.
tenemos una responsabilidad, mis queridos hermanos, si realmente somos discípulos de Jesús. Evidentemente, no todos van a aceptar el Evangelio, pero tenemos el compromiso con el Señor. Esta semana tenía que ir a recoger el coche porque me lo estaban reparando y hablaba pues con el dueño del taller y me decía, ¿usted viaja mucho? Digo, bueno, pues a veces tengo que hacer kilómetros. Soy pastor de la iglesia adventista. Él me miró así un poco extraño, bueno, pastor evangélico, para que usted me entienda. Ah, sí, yo tengo amigos evangélicos y tal. Y estuvimos hablando un poquito. Llevo varias iglesias, Albacete, Murcia. Entonces tienes que moverte y tal, sí, y tal. Y yo le ofrecí el libro del conflicto de los siglos. Le dije, ¿te gusta leer? Dice, bueno, yo no soy mucho de leer, me gusta conocer, porque, dice, creo que es bueno conocer otras religiones. Y el hombre me decía, tengo amigos que son evangélicos, yo soy católico. Dice, incluso mi peluquero es musulmán. O sea que el hombre, pues, incluso tenía conversaciones con su peluquero religiosas. Pero este hombre me dijo algo que me llamó la atención. Bueno, es una frase que también conocemos de algunos otros personajes. Y me decía, dice, mira, yo me gusta conocer, pero yo no cambio de religión. Dice, es más, tampoco es que vaya mucho a la Iglesia Católica. Dice, porque yo pienso que donde mete la mano el ser humano, estropea las cosas. Yo creo en Dios, pero no me va mucho el tema de las religiones. ¿Sabéis que el mismo Gandhi dijo que no soy cristiano por causa de los cristianos? ¿Por qué muchas veces en vez de ganar almas somos una piedra de tropiezo para ganar las almas? ¿Por qué personas a veces que vienen a la iglesia dicen, yo no puedo formar parte de esta congregación? Seguramente algo estamos haciendo mal. Porque si nosotros estuviésemos imitando al Maestro y reflejando al Maestro, otro gallo cantaría, ¿sí o no? Y no precisamente el gallo de la negación de Pedro. Porque muchas veces, con nuestros actos y con nuestra forma de ser, estamos negando al Maestro. No estamos mostrando que realmente somos discípulos de Jesús. Y esto es interesante que nosotros lo sepamos porque antes de hacer discípulos, hay un paso primeramente que nosotros tenemos que dar y es ser discípulos de Jesús. Porque si no somos discípulos de Jesús, ¿cómo vamos a hacer discípulos? Es imposible. ¿Recordáis aquel texto bíblico que a lo mejor no nos gusta mucho oír, donde Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos? ¿Qué sigue? Si tenéis amor los unos por los otros. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Cuál es el reproche a la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Será que nos enamoramos de Jesús en un momento y ahora ya pasa como en muchos matrimonios? Contigo hasta el fin del mundo. Y ahora no te acerques tanto. Mis queridos hermanos, si nuestra relación con Jesús no es buena, no es firme, nunca podremos imitar realmente al Maestro. No lo podremos imitar. Podremos fingir, pero finalmente todo eso saldrá a la luz.
nuestro cristianismo real se va a revelar. Y la gente que venga nos va a conocer tal cual somos. Si queremos realmente terminar la obra que el Señor nos ha encomendado, tenemos que empezar, mis queridos hermanos, siendo realmente discípulos de Cristo. Imitar a Jesús, imitar al Maestro. Y al igual que en los tiempos del Antiguo Testamento, podremos llevar adelante la misión, comprometidos, sabiendo quién es el Señor, sabiendo quién es Jesús, sabiendo lo que ha hecho por nosotros y lo que está haciendo en nosotros. Y entonces sí, ahora hablaremos, como dice Pablo, a tiempo y a destiempo, porque el Espíritu de Dios estará en nosotros y reflejaremos realmente a nuestro Maestro, a Jesús. Que el Señor os bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos, y que el Señor realmente nos ayude a ser imitadores del Maestro, y que esta semana sea una semana de oración. Oremos cada día. Arrodillémonos delante del Señor cada día, porque ahí es donde puede estar nuestra victoria. Amén. Muchas gracias, Manuel. Y ya para finalizar lo haremos entonando el himno lema. Así que cuando escuchemos la música nos pondremos en pie.